Hola, vamos a hablar de criterios de urgencia dialítica. ¿Eso te vas? Héctor. Digo, hey, tengo una duda. Sí. ¿Yo cómo sé cuando una persona necesita una diálisis urgente? Bueno, Héctor, para saber si una persona necesita diálisis urgente o no, debes guiarte por los criterios A y O. Entonces, A, de acidosis metabólica menor a 7.1 refractario al tratamiento. Ok. Dentro de la E nos van a importar el potasio y el calcio. El potasio debe estar mayor a 6.5 en una emergencia hipercalémica que no responde al tratamiento con el salbutamol, con la insulina, con el estabilizador de membrana o en una hipercalcemia mayor a 10. Ok. También en intoxicaciones que pongan en riesgo la vida Sí. y que no se puedan controlar. Entonces, intoxicaciones, por ejemplo, con sustancias como el metanol, en el caso de alcohol o licor adulterado, Sí. el litio, la metformina y otras sustancias que son dializables. También dentro de la O, que significa overload o sobrecarga hídrica, Sí. que es una sobrecarga hídrica que genere un edema pulmonar refractario al tratamiento con diuréticos y que la persona tenga previamente una nefropatía. Ok. O sea, que el edema sea de origen renal Sí. y una uremia mayor a 100, sintomática, que genere un sangrado urémico, una encefalopatía o una pericarditis. ¿Listo? Entiendo. Entonces, las personas que no cumplan con estos criterios no requieren diálisis. Bueno, si las personas no presentan los criterios del IO, hay que diferenciar entre una urgencia dialítica y una lesión renal aguda severa que requiera diálisis. Pero por lo general, las personas que necesitan una diálisis es cuando tienen una oliguria o una anuria. Las personas que tengan una lesión renal código 3 o una enfermedad renal crónica estadio 4 o 5 agudizada, con una lesión renal aguda severa. También las personas que tengan un test de furosemida negativo, es decir, que tengan una diuresis menor a 200 cc en 2 horas. Las personas que tengan condiciones que promuevan los desórdenes hidroelectrolíticos, como por ejemplo el síndrome de lisis tumoral, el síndrome compartimental y la rhabdomiolisis. Rafael, Dime. una duda. ¿Tú sabes para urgencia dialítica uno qué tipo de diálisis usa? Si hemodiálisis, hemofiltración, SLED o diálisis peritoneal. Bueno, Héctor, esto va a depender muchísimo del caso. La terapia SLED y la hemofiltración son terapias que no se van a utilizar en una urgencia dialítica. Ok. Para una urgencia dialítica vamos a utilizar lo que es una hemodiálisis o una diálisis peritoneal. Listo. Bueno, ahora me gustaría saber qué ventajas y desventajas tienen las diálisis. Mira, Laura, entonces las ventajas de la diálisis, de la hemodiálisis, son que puede hacerla en un momento que sea necesario y que es muy rápida para aclarar los síntomas metabólicos, tóxicos y de sobrecarga. Mientras que por otro lado, las desventajas son que el paciente siempre tiene que estar hemodinámicamente estable, puede causar sepsis por MRSA y además puede causar síntomas como síncope, dolor torácico, cefalea, cosas por el estilo. Con respecto a la diálisis peritoneal, las ventajas son que puedes hacerla en pacientes que estén hemodinámicamente inestables. No necesitas un acceso vascular periférico funcional y es una opción, digamos, que no afecta tanto el estilo de vida del paciente y no tiene tantos síntomas. Las desventajas son que no es la principal indicación para urgencia dialítica. La hemodiálisis tiene mejor indicación. Tienes que hacerla en un paciente que ya haya puesto el catéter peritoneal 72 horas previo y no puedes hacerla en pacientes que tengan un antecedente de cirugía abdominal previa. Bien, Jesús, ¿y qué es lo que dice la inteligencia artificial acerca de la urgencia dialítica? Bueno, la inteligencia artificial propone que hay diversos factores que pueden contribuir a la necesidad de diálisis y eso tiene en cuenta los antecedentes, los datos personales de los pacientes y se puede determinar por medio de una herramienta que se llama el Machine Learning, que utiliza todas las personas con enfermedad renal crónica y la necesidad de utilizar diálisis, también las personas con un riesgo de lesión renal severa, en donde la inteligencia artificial determina si necesita la diálisis en un tiempo corto o se puede esperar, y si las personas tienen imágenes previas, puede determinar si el daño renal es significativo y por lo tanto también el inicio de la diálisis. Ok.